Hello everybody and welcome to our first video class for Upper Intermediate English 1. My name is James Saavedra and I will be your teacher in this course. Tonight we will have the course introduction and the Module 1 revision session. La agenda que manejaremos para esta sesión es la siguiente, entonces vamos a hacer la presentación del curso, así como de las reglas y procedimientos de nuestro curso, revisando el contenido del módulo 1 y posteriormente haremos una revisión de los contenidos gramaticales de este primer módulo, así como de las asignaciones de este módulo 1 y terminaremos con los comentarios finales. Como ya sabemos, pues los cursos están divididos en tres módulos, el primero de 2 semanas, el segundo de 3 semanas y el tercero también de 3 semanas. En pantalla pueden ver la distribución de las actividades de acuerdo con los módulos y la ponderación de cada una de estas actividades. Respecto a los procedimientos y reglas de nuestra clase, primero que todo, pues es importante que por favor manejemos una comunicación abierta y efectiva. Entonces recuerden que pueden comunicarse conmigo a través de la plataforma Canvas usando los foros, el chat o el sistema de mensajería o también contactándose conmigo en el 546-0600 en la extensión 1212. En cada uno de los módulos van a encontrar un material de apoyo que son los documentos en PDF para que por favor los revisen y puedan estudiar de una manera más completa. Recuerden que siempre me pueden buscar para cuando requieran de ayuda o guía o aclaración en alguna situación. De la misma manera, respecto a las entregas, recuerden que deben revisar las fechas de entrega en el calendario de acuerdo con lo que aparece en el calendario del curso y que únicamente se tomarán como válidas eh, excusas pues apropiadas presentadas dentro de un tiempo prudencial, esto cuando ustedes requieran una entrega extemporánea. Asimismo, pues recomendamos no usar traductores o hacer uso excesivo de traductor. Recomendamos utilizar www.wordreference.com y finalmente en el módulo guía didáctica van a encontrar dos documentos que es importante que por favor los revisen y los tengan presentes a la hora de realizar sus trabajos. El primero de ellos es el formato de referencia APA y el segundo es un documento llamado Netiqueta que nos explica cómo presentar nuestros trabajos de manera apropiada. Respecto a los contenidos del módulo 1, los temas que vamos a ver son principalmente Reported Speech, una revisión de de verbos modales, de presente y pasado, de algo que se llaman preguntas insertadas, cleft sentences, la diferencia entre gerundios e infinitivos, artículos definidos e indefinidos y algunos verbos frasales y expresiones idiomáticas. So now we are going to continue with the explanation for reported speech. So reported speech is when you retell information to another person that was initially told to you by someone else. El reported speech es básicamente cuando nosotros le damos información a alguien sobre algo que nos fue dicho. Simplemente es transmitir la información que nos dio alguien más. Entonces tenemos allí un ejemplo. John habla con Andrea sobre algo que le dijo Diego. Entonces dice, Andrea, did you hear? Pregunta John. Andrea, ¿escuchaste? Diego told me that. Diego me dijo que. Entonces la persona uno es John, quien habla con Andrea, que es la persona 3, perdón, la persona 2, sobre algo, una información que le dio Diego, que es la persona 3. Entonces dice allí que we use reported speech to share information from newspaper articles, everyday conversations, or gossip. Entonces utilizamos el reported speech para compartir información de artículos de noticias, de conversaciones del día a día o un ejemplo muy sencillo de qué es reported speech es cuando nosotros contamos un chisme, un rumor. Entonces es transmitir información que nos dio alguien más a una persona diferente utilizando pues todo el idioma en su forma más completa. Entonces, we also have two types of reported speech. Direct speech is when we use the same exact words of a speaker using quotation marks. El primer tipo de reported speech que tenemos es el directo.
Entonces es cuando utilizamos las palabras exactas que usó otra persona y las vamos a ubicar dentro de comillas. La otra forma del reported speech es el reporte indirecto. Es básicamente cuando decimos lo que alguien más nos dijo, pero utilizando otras palabras. ¿Ok? How to make reported speech. ¿Cómo hacer el reported speech? Entonces vamos a ver varios aspectos a considerar. El primero de ellos es tense change, el cambio en el tiempo gramatical. When converting direct speech to reported speech, we change the tense of the verb. In this case, as you can notice in the chart and on screen, you will see that we basically change from present to past in order to make reported speech. Entonces, cuando hacemos el reported speech, el primer aspecto a tener en cuenta es el cambio de tiempo gramatical y como pueden ver en pantalla, principalmente, no siempre, pero en muchos casos, consiste en cambiar el tiempo gramatical de presente a pasado, teniendo en cuenta pues los ejemplos que hay allí. Por ejemplo, el verbo to be, am, is, are, cambia de presente a pasado, o sea, was, were, cuando tenemos tiempos perfectos, ¿cierto? Como, bueno, por ejemplo, yo digo, I have visited my family. He visitado a mi familia. En ese caso, está en presente. Vamos a cambiarlo por la forma pasada de has o have. En este caso, had y un participio. Esto en tiempos perfectos. Y lo mismo sucede con los verbos. Entonces, em, si tenemos, por ejemplo, verbos en presente, si son regulares, van a cambiar a verbos regulares en pasado, o si son verbos irregulares en presente, vamos a utilizar el verbo irregular, pero en pasado. Okay, so here we have some examples. The first one says, it is cold, is in present simple, and the reported speech says, she said it was cold. Entonces, alguien dice, está haciendo frío o es frío. Entonces, cuando usamos el reported speech, estamos diciendo lo que alguien más dijo. Entonces, en el reported speech quedaría, ella dijo que estaba frío o que estaba haciendo frío. As you can notice, we can also use it with different types of present tenses, with simple present, present continuous, or present perfect. So, basically, what you have to pay attention to is the type of tense and then switch to past. Les estaba indicando entonces que, como pueden ver en pantalla, se puede hacer el reported speech usando pues el presente. En este caso tenemos tres presentes, el simple, continuo y el perfecto, y cuando hacemos el reported speech simplemente tenemos que prestar atención a qué tipo de estructura estamos usando, cuál de estos tres presentes es en este caso, y cambiamos a su forma pasada, conservando pues el uso correcto del idioma. Entonces, en el segundo ejemplo dice, I am teaching English online, estoy enseñando inglés en línea, y en el reported speech quedaría algo así como ella dijo que ella, o sí que ella estaba enseñando inglés en línea. En presente perfecto nos dan otro ejemplo, dice I have visited different countries. He visitado diferentes países. Cuando hacemos el reported speech, entonces nos dicen she said that she had visited different countries. Ella dijo que ella había visitado diferentes países. Tenemos acá entonces ahora otro ejemplo que es cuando ya las frases están en pasado, entonces cómo hacemos el reported speech. En este caso tenemos frases en pasado simple, continuo y perfecto. Como ya están en pasado, entonces vamos a utilizar pasado perfecto para hacer el reported speech. Entonces en el primer ejemplo nos dicen it was easy to understand. Fue fácil de entender. En reported speech she said that it had been easy to understand. Ella dijo que eso había sido fácil de entender. In past continuous, the example says, I was working yesterday night. Yo estaba trabajando ayer en la noche. El reported speech en este caso sería con pasado perfecto continuo, porque pues estamos usando un tiempo continuo. Entonces nos queda, she said that she had been working yesterday night. Ella dijo que ella había estado trabajando ayer en la noche. And finally, an example with past perfect. So it says, I hadn't traveled there before. Yo no había viajado allá antes. Como la frase ya está en pasado perfecto, entonces la vamos a reportar usando el mismo tiempo gramatical, pasado perfecto. She said that she hadn't traveled there before. Ella dijo que ella no había viajado allá antes.
Okay, the second aspect to consider when we do reported speech is the personal pronouns. So in this case, we switch from personal pronouns to object pronouns. Entonces, cuando hacemos el cambio de reported speech, tenemos que prestarle atención a los pronombres personales. En la tabla que ven en pantalla pueden ver a qué corresponde cada uno de estos cambios. Entonces, vamos a ver un par de ejemplos. El primero dice, He told me that he was sick. Él me dijo que él estaba enfermo. En el tercer ejemplo, we told him that she had been busy. Nosotros le dijimos a él que ella había estado ocupada. Y en el último, you told us that she was working at nights. Ustedes nos dijeron que ella estaba trabajando en las noches. Entonces, como se dan cuenta, en morado hicimos un cambio de pronombres porque pues no se utilizan los personal pronouns en este caso, es decir que utilizamos los personal pronouns para indicar quién dio la información y utilizamos los object pronouns para indicar quién recibió la información. Bien, el siguiente aspecto a considerar son las palabras que hacen referencia al tiempo y al espacio. En este caso, pues es simplemente tener un poco de coherencia cuando hablamos sobre una situación. Entonces, en este caso, pues es simplemente voy a darles el vocabulario y un ejemplo para que entiendan un poco mejor a qué me refiero. Entonces, now significa ahora, esa palabra cambiaría por then, que significaría en ese entonces. Today, hoy, por ese día, that day. This week, esta semana, por that day, esa semana. Tomorrow, mañana, por the next day, al día siguiente. Yesterday, ayer, por the day before, el día anterior. Last week, la semana pasada, por the week before, la semana anterior. Estas son palabras que hacen referencia al tiempo. Ahora palabras que hacen referencia al lugar. Here, aquí la vamos a cambiar por there, que significa allá. This, que significa este. Por that, que significa ese. These, que significan estos, la vamos a cambiar por those, que significan esos. Entonces tenemos aquí un ejemplo que dice, we will meet here tomorrow, ¿ok? Nos encontraremos aquí mañana, ¿ok? Entonces la palabra en morado hace referencia al lugar, mientras que la palabra en rojo hace referencia al tiempo. Cuando hacemos el reported speech, puede que ya en ese momento no estemos en el mismo lugar, ni en el mismo tiempo, ni haciendo referencia al mismo tiempo. Por eso debemos prestarle atención a este tipo de palabras. Cuando hacemos el reported speech de esta frase nos queda así como They said that we would meet there the next day. Ellos dijeron que nos encontraríamos allá al día siguiente. Bien. Ok. How to report simple questions with reported speech. Entonces ahora vamos a ver cómo se reportan las preguntas simples, las que se contestan sí o no, utilizando el reported speech. Bien. Entonces en este caso vamos a utilizar la imagen que ven en pantalla, un perro que pregunta, ¿Are you okay? ¿Estás bien? Entonces, en este caso, ¿cómo se hace el reported speech? Lo primero que vamos a hacer es, bueno, tenemos ya la respuesta y dice, The dog asked me if I was okay. El perro me preguntó si yo estaba bien. Entonces, nos dicen allí que para reportar preguntas simples, vamos a usar la palabra if, que significa sí, como un conector. Entonces decimos, el perro me preguntó, the dog asked me if, sí, y allí lo que vamos a hacer para poder hacer el reported speech es transformar la pregunta en una afirmación. Es decir, vamos a eliminar el signo de interrogación y vamos a cambiar el orden del pronombre con el verbo to be, de manera que nos queda you are okay, tú estás bien, ¿cierto? Si nos fijamos en la respuesta, van a notar que está en pasado, I was okay, y que hay un cambio de pronombre. Entonces es como les indicaba hace un momento que tenemos que hacer los cambios de frases de presente a pasado y tenemos que hacer cambios también en los pronombres según corresponda. Miremos el segundo ejemplo, dice, Do you want to play a game? ¿Quieres jugar un juego? Entonces, en este caso, cuando tengamos los auxiliares do o does, lo que vamos a hacer es eliminar ese auxiliar do o does y el signo de pregunta. E inmediatamente ya nos queda el resto de la oración convertida en una afirmación.
Entonces miremos la respuesta. Dice, he asked me, él me preguntó, if, sí, y de nuevo, I wanted to play a game. Cambia el pronombre y cambia el tiempo gramatical de presente en la pregunta original a pasado cuando hacemos el reported speech. Por último, tenemos este otro ejemplo que dice, have you ever been in love? ¿Alguna vez has estado enamorado? Entonces, ¿qué hacemos en este caso? Como son preguntas con el presente perfecto usando have, vamos a eliminar la palabra ever, vamos a eliminar el signo de pregunta y vamos a intercambiar el pronombre you con el auxiliar have. De manera que nos va a quedar you have been in love. Tú has estado enamorado. Dejó de ser una pregunta y se convirtió en una afirmación. Como ya está en presente, entonces hacemos el reported speech cambiando de presente a pasado. Y queda algo así como she asked me if I had been in love. Ella me preguntó si yo había estado enamorado. Okay, now we're going to continue with how to report WH questions with reported speech. Cómo reportar preguntas con WH usando reported speech. Entonces, we report WH questions using what, where, when, why, who, or how, etc. as the connector. En este caso, cuando hacemos el reporte de las preguntas con WH, lo que vamos a hacer es utilizar esa palabra WH como conector. Tampoco vamos a usar los auxiliares do y does cuando hagamos este reporte. Y al igual que en el caso anterior, vamos a eliminar los signos de pregunta. On screen you can see an example. It says, where do you live? ¿Dónde vives? Esa es la pregunta que pueden ver en pantalla en la imagen, ¿cierto? Al hacer el reported speech, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a dejar la estructura inicial. He asked me. Él me preguntó. El conector va a ser la WH question, en este caso, where. Eliminamos el auxiliar do y quitamos también el signo de pregunta, de manera que nos queda ya una afirmación you live, ¿cierto? Pero pues debemos respetar las indicaciones que ya nos dieron antes, es decir, la frase ya estaba en presente, tenemos que cambiarla a pasado y tenemos que hacer el cambio de pronombres. Ok, entonces miremos aquí, hay otros ejemplos. El primero dice, how are you? ¿Cómo estás? Entonces, al hacer el reported speech queda she asked me how I was. Una vez más, utilizamos la palabra WH como conector y hacemos los cambios que ya indiqué hace un momento. Eliminar el signo de pregunta y acomodar la oración de manera que quede afirmativa. Una vez quede afirmativa, entonces cambiamos de presente a pasado. Lo mismo sucede en los siguientes casos. Where are you from? She asked me where I was from. What's your name? She asked me what my name was. How much does this cost? She asked me how much it had costed. Bien, ok. Vamos entonces ahora a continuar con embedded questions. Las embedded questions las utilizamos when we want to emphasize on clarifying information. So we use a question that goes into another sentence. Se llaman preguntas insertadas y las utilizamos cuando queremos enfatizar en que se está aclarando una información y consiste básicamente en poner una pregunta dentro de una frase. ¿Cuál es la estructura gramatical? Un sujeto, un verbo y luego la embedded question, la pregunta insertada. Vamos a ver unos ejemplos aquí en pantalla. Entonces el primero dice, I cannot remember where I left my keys. No puedo recordar en dónde dejé mis llaves. Tenemos otro ejemplo que dice, I don't know where your keys are. No sé dónde están tus llaves. Entonces, como pueden notarlo, al igual que en el español, hay una pregunta insertada dentro de una frase. Ok, vamos ahora a continuar con clef sentences. Son frases que se utilizan para aclarar quién realizó una acción. Entonces, en este caso, tenemos la estructura gramatical comenzando siempre con it, verbo to be, puede ser en presente o en pasado, o incluso en futuro. Luego un sujeto o un objeto, seguido de la partícula that o who, y luego un relative clause. En este caso, relative clause es básicamente una frase que completa el resto de la oración.
Si nos fijamos en pantalla, tenemos una frase que dice, It was my dad who bought the tickets. Miremos la estructura de nuevo. It was, acá está, verbo to be en pasado, un sujeto o un objeto, en este caso my dad, luego la partícula that o who y un relative clause, who bought the tickets. La traducción al español sería, fue mi papá quien compró los tiquetes. Entonces, como les decía hace un momento, las clap sentences se utilizan para aclarar quién realiza una acción. Entonces, están divididas, lo que hacemos básicamente es dividir las frases en dos partes para enfatizar lo que queremos decir de una manera más fuerte. Ok, vamos a continuar con gerunds and infinitives, gerundios e infinitivos. Entonces, gerunds are nouns that make reference to an activity using the verb with an ing form at the end. Los gerundios son sustantivos que hacen referencia a una actividad y los vamos a crear utilizando un verbo con ing. Tenemos un ejemplo allí que dice drinking water is good for your health. Beber agua es bueno para tu salud. Como se dan cuenta, el verbo tiene una ing y no lo vamos a interpretar como bebiendo, sino como se hace referencia a una actividad, sería beber. Por otra parte, tenemos los infinitivos. Infinitive verbs are used to express the purpose of something. Estos los utilizamos para expresar el propósito de algo y se crean utilizando la preposición to y el verbo en su forma base. Tenemos un ejemplo que dice, She's here to learn English. Ella está aquí para aprender inglés. Continuando, entonces tenemos los artículos indefinidos y definidos. Entonces, vamos a ver cuáles son. Los artículos indefinidos, el título está al revés, indefinidos son an y a. Los artículos indefinidos an y a. Ambos significan un o una y se escoge a o an dependiendo de la palabra que estamos describiendo. Si es una palabra que empieza con un sonido consonante, entonces, por ejemplo, computer, empieza con un sonido consonante, entonces vamos a usar a. Pero si es una palabra que empieza con un sonido vocal, por ejemplo, apple, manzana, apple, el primer sonido es vocal. En ese caso vamos a utilizar an. Bien. Y se les llaman artículos indefinidos porque no indican exactamente a quién se refiere. Por ejemplo, cuando en español decimos hay una persona en la puerta, no se está definiendo quién es específicamente. Por otro lado, tenemos el artículo definido the, que se utiliza tanto en singular como plural, a diferencia de los artículos an y a que se utilizan únicamente en singular. El artículo de es específico y por eso se le llama definido y nos indica algo de forma específica. Es decir, como cuando yo digo la persona está en la puerta. Cuando yo digo la persona, estoy indicando una persona en particular. Estoy declarando una persona que pues ya se conoce dentro de ese contexto. Bueno, y para continuar entonces tenemos verbos frasales. En este caso pues recordemos que los verbos frasales son verbos que se crean con dos, a veces tres palabras, ¿cierto? Y pues tienen un significado distinto al verbo original. También tenemos en este cuadro unas frases idiomáticas, unas expresiones idiomáticas. Entonces vamos a simplemente revisar su significado. La primera dice blown away. Entonces el ejemplo dice it was very windy, but I was out of my house when my hat blew away and fell down on the floor. Estaba haciendo mucho viento. Yo estaba fuera de mi casa cuando mi sombrero voló y cayó sobre el suelo. Entonces ese blown away es como cuando algo sopla muy fuerte, como si algo lo hubiera soplado y simplemente pues se lo lleva el viento. La siguiente es una expresión idiomática, dice my heart was in my mouth. My heart was in my mouth when I realized I did not have my wallet in my pocket.
Estaba con el corazón en la boca cuando me di cuenta que no tenía mi billetera en el bolsillo. It was a blast. When I was in the stadium, I was very excited of watching one of my favorite soccer teams. Definitely, I could say it was a blast. Cuando estaba en el estadio, yo estaba muy emocionado de ver a uno de mis equipos de fútbol favoritos. Definitivamente, pude decir que fue una maravilla, fue una gran sorpresa, fue algo muy positivo. Overwhelming significa abrumador. Entonces nos dicen allí, Today was a busy day. It was an overwhelming journey. Hoy fue un día muy ajetreado. Fue una jornada abrumadora, muy pesada. Bien, y ya para cerrar nuestra videoclase, entonces vamos a hacer la revisión de las actividades correspondientes al módulo 1. Entonces tenemos un taller llamado Advertising, que es este que ven en pantalla, consta de 10 preguntas y básicamente lo que debemos hacer es resolver cada una de las preguntas siguiendo las instrucciones pues que aparecen allí. Y pues obviamente teniendo en cuenta el uso de los temas que acabamos de estudiar. Luego tenemos un foro llamado Retailing Experiences que va a estar habilitado desde el 29 de enero hasta el 4 de febrero a las 23:59. Es este que ven aquí en pantalla, entonces voy a explicar qué debemos hacer. Entonces tiene dos partes. La primera, entonces nos dice, escoge un tema del cuadro a continuación. Entonces tenemos cuatro opciones. Shopping Experience, una experiencia de compras. Pieces of News, una parte de una noticia o una noticia. Social Issues, problemas sociales. And Innovative Products, productos innovadores. Entonces escogemos una de esas cuatro categorías o una de esas cuatro opciones más bien y diseñamos una presentación oral utilizando VoiceThread. Acá nos dejan el link para que pues podamos acceder a la herramienta y basado entonces en ese tema que escogieron van a buscar información relacionada a ese contenido. Pueden utilizar las bases de datos de la biblioteca virtual de la UMB y una vez hecho esa consulta, entonces van a buscar 5 verbos frasales y 5 expresiones idiomáticas que puedan utilizar para hablar de ese tema. Bien, también pueden consultar el material de aprendizaje y el material complementario de este módulo porque allí pues hay más información. Entonces, paso seguido, una vez ya hayan preparado todo esto, entonces van a preparar un breve discurso. Entonces en ese discurso deben incluir presente simple y pasado simple y lo que van a hacer básicamente es contar bien sea una de estas cuatro cosas, utilizando lo que acabamos de decir, y deben incluir imágenes, texto y audio. Aquí van a encontrar un ejemplo, ¿cierto? De esa información que alguien presentó. En este caso están hablando de un viaje. ¿Cierto? Una vez ya hayan hecho esa grabación en VoiceThread, van a publicar ese video en el foro. Recuerden por favor hacerlo antes de la fecha de entrega para que sus compañeros pues puedan también y ustedes mismos puedan completar la segunda parte de esta actividad. En la segunda parte lo que vamos a hacer es escoger eh, un video publicado por un compañero y a continuación van a escribir 5 frases sobre ese video que escogieron reportando lo que su compañero dijo en ese video utilizando reported speech. Entonces es básicamente dos cosas. La primera, crear el video en VoiceThread siguiendo las indicaciones que están acá, publicar ese video en el foro y luego buscar el video de otro compañero y hacer el reported speech utilizando 5 frases sobre lo que esa persona dijo en su video. Bueno, y finalmente tenemos el quiz del módulo 1 que va a estar habilitado desde el 3 de febrero hasta el 9 de febrero a las 23:59 y es este que ven aquí en pantalla. Este quiz consta de 12 preguntas y la primera siempre va a ser una pregunta de speaking. Entonces es importante que por favor le presten atención a las indicaciones que dan allí. En este caso nos piden un audio de 30, mínimo 30, máximo 60 segundos. Y nos piden, por ejemplo, en este caso, crear
una pregunta insertada y una cleft sentence de acuerdo con la situación que nos dan a continuación. Dice, You're feeling tired and need some vacation. You need some advice on places to visit on vacation. Te sientes cansado y necesitas vacaciones. Necesitas consejos sobre lugares para visitar durante esas vacaciones. Entonces es simplemente tener en cuenta bueno, no va a ser la misma pregunta para todos, pero son preguntas similares. Entonces lo que vamos a tener en cuenta es que al resolver esta pregunta de speaking, pueden ingresar acá donde dice link, que nos lleva a un tutorial de cómo hacer las grabaciones utilizando Canvas y teniendo en cuenta pues los requisitos, en este caso un audio de 30 a 60 segundos. Y pues debemos hacer uso de los temas que se están estudiando en este módulo. En el caso que tengan algún problema técnico para grabar utilizando Canvas, entonces deben antes de ello revisar que en el explorador de internet que ustedes utilicen, es decir, en Google Chrome o cualquier otro, deben revisar que los complementos Java y Flash están habilitados y actualizados. Si a pesar de esa revisión la plataforma no les permite hacer la grabación, entonces la última alternativa es que por favor graben el audio o envíen su respuesta utilizando otra herramienta o otro recurso. Es decir, pueden grabar con el teléfono y me envían el archivo o con una página de internet y me envían el link. Bien, de ahí en adelante pues es simplemente continuar resolviendo el quiz de acuerdo con las instrucciones de cada pregunta. Entonces, de esta manera hemos llegado al final de nuestra videoclase. Me permito recordarles que es fundamental revisar el cronograma de actividades, las instrucciones de cada actividad y los contenidos del curso con anticipación y que me pueden contactar en el 546-0600 en la extensión 1212 en caso de que necesiten cualquier tipo de ayuda. Y una vez más, bienvenidos a nuestro curso. Nos vemos en nuestra próxima videoclase. Hasta pronto. Bye bye.